Buenas tardes, este es el grupo número 4 compuesto por Diana, María y Narcisa. Los temas asignados para esta exposición son los siguientes: asignación de recursos a la educación basada en necesidades y la financiación de escuelas mediante fórmulas en Estados Unidos y Canadá. A continuación, Diana iniciará nuestra exposición. Buenas tardes, mi nombre es Diana Núñez y le voy a hablar de una mirada al financiamiento de la educación desde una perspectiva educativa. En este contexto, la mejora de la eficiencia de un centro o sistema educativo puede lograrse de dos formas: mantenimiento de los niveles idénticos de resultados mientras que se reduce el monto del financiamiento educativo, o logrando mejores resultados con el mismo nivel de financiamiento. Para consultar una discusión detallada y definiciones de eficiencia. El uso del financiamiento educativo desde una perspectiva educativa, teniendo en cuenta la complejidad de los procesos educativos, la amplitud y la diversidad de los objetivos educativos en los países de la OCDE. La relación sinérgica entre los recursos invertidos en diferentes niveles de un sistema educativo, los contextos organizacionales y de gobernanza de la escolarización en los diferentes países, y la importancia de los acuerdos sociales e institucionales en la negociación de las reformas y los procesos de cambio. Las perspectivas económicas y financieras se consideran a la luz de objetivos más amplios de escolarización y haciendo hincapié en la medida en que se promueve la calidad de equidad y los impactos deseados a largo plazo de escolarización. Le voy a hablar de la asignación de recursos en la educación basada en necesidades. ¿Cómo se determinan las cantidades que se asignan a los centros educativos? Se determinan de tres formas. La primera es la discreción administrativa. Se basa en una evaluación individual de los recursos que necesita cada centro y los costos incrementales. Tienen en cuenta el gasto histórico para calcular la asignación para el siguiente año. Con frecuencia estos dos enfoques se combinan y generalmente se utilizan en los sistemas centralizados. Las licitaciones y negociaciones implican que los centros respondan a competencias abiertas para obtener financiamientos adicionales que se ofrecen a través de un programa particular o aboguen por recursos adicionales. Los métodos que se basan en las necesidades de un centro educativo, dado discreción administrativa o licitaciones y negociaciones, son más directos que los que se basan en indicadores, pero se asignan recursos a una gran cantidad de centros. Es difícil estar al tanto de las necesidades específicas y los sistemas en general confían más en los indicadores. Buenas tardes, mi nombre es Narcisa Núñez Peña y pertenezco al grupo número 4. En esta ocasión les hablaré de las características de la asignación de los recursos a la educación basada en necesidades. Una de las características primordiales de esta reforma es que incluye la introducción de un mayor grado de capacidad de elección a las escuelas por parte de los padres de familia para que el financiamiento siga al estudiante a la escuela escogida. Es decir, que cada padre de familia tiene el derecho a elegir la escuela que desee que su hijo estudie. La misma debe darle seguimiento en lo que es el financiamiento de la escuela, en lo que es el seguimiento al estudiante. Por otra parte, tenemos que también han incluido diversos grados la descentralización de la gestión de las decisiones sobre la distribución de los recursos a nivel de las escuelas. O sea que cada escuela debe ser ente de descentralización para cubrirle a cada estudiante
sus necesidades específicas. También tenemos otro aspecto de la descentralización, que frecuentemente ha sido acompañado de un esquema particular centralizado en lo que es el gobierno o la autoridad educacional, la cual establece un marco de referencia de prioridades y estándares dentro de los cuales se espera que la escuela funcione en relación con los cuales tendrán una rendición de cuenta. O sea, que cada centro educativo debe regirse por los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Para esto, darle seguimiento a cada estudiante para beneficio de la educación del mismo. También tenemos las fórmulas de financiamiento relacionado a las escuelas. Tenemos la fórmula de financiamiento. Esta implican el uso de los objetivos claros de normas aplicadas en forma universal a la misma, las cuales establecen la cantidad de recursos que a cada centro educativo debe llegar, mientras que la discreción administrativa juega un rol bien importante en la asignación financiera. Entre ellos se distinguen 4 componentes, los cuales son la asignación básica por cada estudiante, o sea que cada estudiante debe tener una asignación clave, la cual resulta que a cada estudiante debe dársele seguimiento por su orden de prioridad. También tenemos la asignación de mejora del currículo. A través del financiamiento de las escuelas, también mejora el currículo, para bien del maestro como para el estudiante. Además, tenemos la necesidad suplementaria de educación del estudiante. La misma constituye un ente primordial donde cada estudiante se le trabaja la necesidad que trae cada cual desde su hogar, debido al financiamiento de los centros educativos. También tenemos las necesidades del sitio escolar. En esta ocasión tenemos que las necesidades del sitio escolar son primordiales, que debe dársele seguimiento dependiendo al funcionamiento de cada centro educativo, las necesidades que la misma conllevan y el seguimiento que se le da desde el Ministerio de Educación, el distrito educativo y por ende el centro educativo, quien expone sus necesidades básicas, las cuales deben ser atendidas con prioridad. Es cuanto. Les dejo con mi compañera María. Financiación de las escuelas mediante fórmulas en los Estados Unidos y Canadá. En los Estados Unidos de América y Canadá, la financiación de las escuelas ha tenido en cuenta ampliamente la cuestión de la financiación mediante fórmulas del Estado a los distritos. Si bien los estados y las provincias tienen responsabilidades constitucionales en materia de educación, cada estado en los Estados Unidos y cada provincia en Canadá ha escogido descargar su responsabilidad en los distritos escolares. Cuando se desarrollaron estos sistemas hace más de 100 años, su financiación fue generalmente delegada a los distritos, que recibieron la autoridad para gravar la propiedad local a fin de recolectar fondos para sus sistemas escolares. El próximo desafío de la financiación basada en la escuela involucró a las denominadas escuelas bajo contrato, que en su mayoría
eran escuelas públicas que funcionaban en gran medida independientemente de los distritos escolares, así como las normas estatales de la educación. Cuando los estados promulgaron la legislación sobre las escuelas por contrato, se vieron confrontados con un desafío financiero aún mayor que el anterior. La relación que existe entre los componentes, dimensiones y los indicadores en el desarrollo de la fórmula de financiación para las escuelas en el Reino Unido. Los componentes tomados en cuenta es la asignación básica por estudiante. El segundo componente es la mejora del currículo. El tercer componente es la necesidad suplementaria de la educación de los estudiantes. Y el cuarto componente son las necesidades del centro escolar. Cada dimensión e indicador van acorde con cada componente. También existe el papel de las fórmulas de la financiación basada en las necesidades en la concreción de los valores de la política de la educación. Algunos valores de la política, como estrategias políticas de educación, está el valor de la igualdad, destinar los recursos adicionales para la mejora del logro de las personas favorecidas en la educación, la libertad y fraternidad, elección de la escuela, participación de la comunidad del gobierno escolar, eficiencia y elección, gestión descentralizada, se toma de decisiones a nivel local sobre la distribución de los recursos, también que el crecimiento económico y la productividad en marco de referencia constituido por los estándares de educación, rendición de cuenta en las escuelas respecto al logro de los estudiantes y de los objetivos esperados. También a las asignaciones presupuestarias por 2 escuelas es un ejemplo que elegimos, igualmente con los componentes, los 4 componentes pendientes de lo que es la asignación de recursos, y ahí detalla algunos coeficientes para poder asignar la financiación a los centros educativos o a las escuelas en los Estados Unidos y Canadá. Es cuanto.